Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Biopsicodrama, donde descubriremos la verdad del alma. Y el día de hoy, bueno, tengo un especialista que nos va a venir a compartir un tema muy importante, sobre todo para las juventudes, pero también, ¿por qué no?, para los adultos. Incluso también la tercera edad entra. Aquí todo se complementa porque ninguno de nosotros está exento. Y bueno, esta especialista es Roxana González Rodríguez. Les leo un poquito de su semblanza. Ella es psicóloga clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, con una maestría en psicoterapia ericksoniana por el Centro Ericksoniano de México, también psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual, psicoterapia transgeneracional por el Instituto de Estudios Transgeneracionales, y eso es muy importante ahora. También tiene estudios en terapia familiar y de pareja por el Instituto Crisol, así como también sexóloga clínica con especialidad en educación sexual infantil por parte de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC. Y bueno, ella también tiene una formación en danza, movimiento terapia, terapia narrativa y terapia de juego. Además de psicóloga, pues ella es tallerista, docente y acompañante en círculo de mujeres. ¿Qué les parece, esta especialista que está con nosotros el día de hoy? Bienvenida, Roxana. Ay, pues muchísimas gracias, Linda. Es de verdad que para mí un honor el compartir con toda tu audiencia, sobre todo, como dices tú, temas relevantes, temas que nos tocan a todos, ¿no? Y sobre todo, pues qué mejor que tocar uno de los temas que, bueno, pues derivado de las tecnologías, pues más se ha destacado en estos tiempos, ¿no? Que es el sexting, ¿no? Entonces, pues yo feliz y muy agradecida contigo. Al contrario, muchas gracias, Roxana, por compartirnos toda tu experiencia. Y bueno, ya nos platicarás dentro de todo, un poquito más adelante, todo lo que sabes hacer con tu experiencia. ¿Qué es esto del sexting para empezar? Que muchos de nosotros no lo identificamos ya como adultos, los jóvenes creo que más, porque es un término reciente, ¿no? De los últimos años, décadas tal vez. Pero cuéntanos un poquito a qué se refiere esto del sexting. Sí, claro. Mira, el sexting como tal es una práctica, ¿no? Y es interesante porque esta práctica, bueno, como tal, el sexting viene del vocablo sex y texting, ¿no? Sex, sexo, y de texting, textear. A Sí. pesar de que hoy en día, derivado pues del auge que tenemos en la parte de las tecnologías, se ha dado más a conocer, sobre todo pues en nuestros jóvenes, pues es una realidad que pues este fenómeno inició desde los años 90, ¿no? Cuando se empezaron a utilizar los primeros celulares. Y entonces, bueno, pues implicó el hecho de que pues las personas empezaban a interactuar, ¿no? A través de dispositivos móviles y se empezaban a enviar, ¿no? Sobre todo pues material que tiene un contenido pues erótico, un contenido sexual explícito, ¿no? Entonces te texteabas o las personas se texteaban y mandaban, por ejemplo, materiales como pudieran ser audios, videos, imágenes, ¿no? Entonces, el sexting como tal, pues nos va a hacer referencia a esa práctica en donde se envían, se reenvían, reciben contenidos que tienen obviamente esta connotación erótica o sexual implícita. Obviamente, pues hay dos participantes en todas las prácticas de sexting. La persona que genera el sexting activo, que es la persona que normalmente se va a tomar las fotos o el video o que va a generar el material con contenido sexual explícito o erótico, y la persona que recibe estos contenidos. Algo que es muy interesante mencionar, sobre todo, bueno, que nos habla un poco del contexto actual es, pues, justo como yo les venía diciendo, o sea, ¿qué es lo que ha generado que estas prácticas, bueno, pues se estén llevando a cabo? Bueno, pues mucho y es interesante. Bueno, primero que nada, la tecnología ahora nos permite el hecho de poder llevar la sexualidad a un campo que es a través de los medios electrónicos, ¿no? Antes, pues la sexualidad solamente tenía esta expresión, pues en el cara a cara, en la parte de la fisicalidad, ¿no? Ahora, pues lo interesante es que la sexualidad, la práctica se puede llevar a otro nivel, a otra forma a través de la tecnología. Y algo que también es interesante es, bueno, pues parejas que vivían, ¿no? A lo mejor una en México y tenía a su novio o a su novia en otra parte del mundo,
pues digo, a través de las tecnologías, pues la parte de la sexualidad podía ser, no, o sea, se podía vivir la parte de la sexualidad de una manera diferente. Hay que acotar aquí que sexualidad no es una relación sexual per se con penetración, o sea, la sexualidad es todo un mundo. Y de hecho, una de las partes de la sexualidad es el erotismo. O sea, esta práctica del erotismo también es sexualidad. Entonces, cuando hablamos que la tecnología nos ayudó, sobre todo como a cortar distancias, a eliminar fronteras, pues es un hecho, ¿no? Porque entonces ya las personas no están tan limitadas a que la sexualidad se viva solamente desde la parte física, ¿no? Sino que la parte del erotismo, bueno, pues se puede llevar a cabo a través de los medios electrónicos. Y algo también interesante es, hay muchas personas, ¿no? Que a lo mejor no tienen habilidades sociales, que les cuesta más trabajo entablar comunicación, ¿no? O a lo Claro. mejor tener como esta intimidad más emocional, erótica, que a través de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, o gente con discapacidad o sea, que a través de los medios electrónicos, claro que también podía tener este tipo de prácticas, ¿no? Hay quien, por ejemplo, las parejas prefieren, ¿no? Como, ok, en lugar de que mi pareja esté viendo pornografía, ¿no? O que esté interesado en alguien más, pues yo le genero los contenidos para, pues, mantenerlo interesado, ¿no? O para mantener vivo, ¿no? Como la dinámica de sexualidad en pareja y mantenerlo interesado, ¿no? O interesada. Entonces, muy interesante, pues, ver que esta práctica como tal, pues, no es que sea negativa, al contrario, o sea, dentro del rubro de la pareja adulta, con compromiso, con conciencia, es una práctica sexual, es un derecho que tenemos todos. ¿Por qué? Pues porque los adultos tenemos, de hecho, el derecho de poder decidir y tomar, sí, tomar decisiones respecto de la manera en cómo ejercemos la sexualidad. Sí. Pero, pues, esa es o sea, eso es como lo adecuado, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos involucrados menores de edad? ¿O qué pasa cuando, pues, más allá de la práctica, qué pasa cuando alguien utiliza esos materiales, ¿no? Que yo le compartí a alguien en particular? ¿Qué pasa cuando esta información se distribuye, ¿no? O se envía a alguien más o sale de las personas que están practicando el sexting? O sea, ¿qué pasa si alguien más llega que sin mi consentimiento a mandar ese video a alguien más, lo distribuye, lo reproduce, lo difunde, ¿no? Y ya generándome incluso o generando ya un impacto a nivel psicológico, emocional, daño moral a la persona que compartió la imagen, ¿no? Entonces vamos a ver que la práctica per se, pues es una práctica de lo más natural siempre y cuando se haga con conciencia, con consentimiento entre personas adultas, ¿no? Maduras y responsables, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa pues cuando sale de las manos, ¿no? Y lo vamos a ver, por ejemplo, sucede muchísimo cuando en las relaciones de pareja de repente tenemos a una de las partes que en represalia, ¿no? Sí. O resulta que, bueno, pues ya es en represalia o a veces incluso como una manera de chantaje, ¿no? Como si tú o sea, no me das más contenido de este tipo, o si tú no, si tú me dejas, yo voy a, a, Publicarlo, a divulgarlo. publicarlo o a reproducirlo, porque ahí ya estamos hablando de que se configuran delitos. Ah, Ahí, y eso es algo que también es súper interesante comentar. exacto. Antes, obviamente, pues estábamos, sobre todo la población femenina, esto quiere decir no solamente las mujeres podemos ser víctimas de, ¿no? Una sextorsión, ¿no? Esto de quiero contenido y si no te extorsiono a que voy a hacer algo con tu material, ¿no? O a Sí, otro tipo de violencias digitales, también los hombres, pero sí. mucho de la población es mujeres, ¿no? Entonces, en estas mujeres que pues antes no había como tal, pues, o sea, pasaba, ya habían subido al internet las fotos, a las redes sociales y la víctima se quedaba realmente desprotegida, obviamente pues con todos los daños psicológicos que genera el que tu intimidad esté expuesta y no había realmente medios de defensa o mecanismos de defensa que pudieran ayudar, ¿no? Sobre todo ahí, ¿qué se hace en estos casos, ¿no? Em, bueno, nada más quería hacer, no sé, ¿me querías preguntar algo o Ajá, seguimos? sí, no, justamente eso sobre los riesgos, ¿no? Porque a lo mejor, como tú dices, entre personas adultas, bueno, pues hay como ese, a pesar de que también somos víctimas de extorsión muchas veces, pero se supone que estamos como más conscientes de estar compartiendo estos contenidos. ¿Qué pasa justamente o cuáles son los riesgos en cuestión de menores de edad, ¿no? De adolescentes Oh, o y has dado niños también.
Sí, fíjate que y has tocado el tema, un tema muy delicado, ¿no? Porque sí, efectivamente, a veces los padres, y estos, a mí me gusta sobre todo hablar de este tema porque creo que los padres no están como tan sensibilizados de cuáles pueden llegar a ser los riesgos y las consecuencias, ¿no? Inclusive para aquellos adolescentes que infringen el tema del consentimiento. Es muy interesante comentar que a veces hay padres que creen como, ay, pero es que mi hijo es menor de edad. Sí, pero el tema es que ya la conducta de el reproducir la imagen, el compartirla, el reenviarla, el reproducirla, ¿no? Ya está en ley como delito. De hecho, y es a donde quería ir un poco para poder plantear como el contexto de lo que estamos hablando. Ok. Yo les decía anteriormente, pues no teníamos como tal una protección legal que pudiera pues apoyarnos, ¿no? Sobre todo pues a mujeres o a las víctimas de aquellas personas pues que ya estaban manejando, ¿no? O sea, como estos contenidos de índole sexual pues sin consentimiento. No sé Sí. si tú habrás escuchado o a lo mejor tu audiencia hablar de la ley Olimpia. La ley Olimpia pues bueno, la ley Olimpia se llamó así porque, bueno, tenía en el estado de Puebla hubo una chica activista, ¿no? Que ella fue como tal, pues sí, vulnerada, violentada en su intimidad porque pues su pareja, pues se atrevió a subir a redes videos de contenido sexual. Y Ajá. obviamente, pues, mándame. Sí, digo, ajá. Ajá, y con todo lo que esto implica, ¿no? O sea, con toda la connotación, pues, de que su intimidad quedó expuesta, obviamente, pues, con toda la discriminación que ella sufre. Y entonces ella se vuelve activista, ¿no? Y como tal, pues, ella se llama Olimpia y empieza a empujar, sobre todo, pues, en el Congreso del Estado de Puebla, el que se pueda regular y legislar que este tipo de conductas realmente se penalicen. Y entonces es derivado de pues todo el trabajo que hace esta chica, ¿no? De estar haciendo todo este activismo, pues que hoy en día contamos con, no es que la ley, no es que la ley Olimpia sea una ley, no, la ley Olimpia es un proyecto en donde se hacen reformas a todos los códigos penales de diversos estados de la República en donde ya se penaliza en estos códigos penales, ya se incluye como delitos, por ejemplo, la violencia digital, en donde, bueno, pues violencia digital se entiende pues esta parte de reenviar, reproducir, difundir, ajá, sin consentimiento de una persona y por eso recalco, de una persona, o sea, podemos hablar de hombres como de mujeres, porque esto no está acotado solamente a mujeres, o sea, de cualquier persona sin su consentimiento, ¿no? Entonces, cuando no tienes el consentimiento de la persona, aquí tú ya tienes la configuración de un delito, eso ya está en los códigos penales, ya está en el Código Penal para la Ciudad de México y pues prácticamente en casi todos los estados. Entonces, ¿esto qué te lleva? A que como ya es una conducta delictiva, ya es una conducta que tiene una sanción, Sí. esto quiere decir que los menores de edad, no sé si ustedes han escuchado que los menores de edad, pues existen tutelares para menores. O sea, obviamente ellos no van como tal al reclusorio, pero tampoco se quedan, vamos a decirlo como no se quedan sin una consecuencia. O sea, no quiere decir que porque eres menor de edad tú puedes hacer y deshacer con las imágenes como tú quieras. No. Y es ahí donde se hace, o sea, se pretende hacer mucha conciencia en los padres, porque de hecho, si un menor de edad comete este delito, porque reitero, es delito, Sí. pues entonces, pues la consecuencia va a ser que vaya a tener que pagar una condena de privación de su libertad en un tutelar. Y Mm. esto a muchos padres les sorprende porque pues es como que mi chiquito no sabía, sí, pero hay un principio en derecho que te dice que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Esto quiere decir el hecho que tú no conozcas la ley no quiere decir que a ti no te aplique. Digo, y lo vemos, por ejemplo, en situaciones, por ejemplo, como cuando vamos manejando, ¿no? Y si yo me paso el alto, pues me van a multar y yo no puedo decir, es que yo no sabía que pasarse el alto, ¿no? O Sí, claro. cuestiones así, ¿no? O yo no sabía que aquí estaba prohibida la vuelta. Pues sí, pero el hecho de que tú no sepas no quiere decir que la ley no se cumpla, ¿no? Entonces digo, aquí sobre todo, pues de este lado, el que los padres estén muy conscientes de que aquí, bueno, pues a veces en los adolescentes, o no a veces, el adolescente tiene todo un proceso, desafortunadamente, digo, que quisiéramos nosotros que el adolescente ya tuviera como todos los lóbulos prefrontales, ¿no? Toda la corteza que les Constituido, da sí, claro, ¿no?
Exacto, que ya lo tuviera como tal, pues desarrollado, ¿no? Y que pudiera mirar más allá las consecuencias de sus actos. Pero bueno, pues no, estamos hablando de que hay autores que hablan desde que hasta los 21 años, 21, 23, que es cuando ya tenemos realmente pues la conciencia de poder mirar más allá, ¿no? O sea, como poder poner límites, poder visualizar a futuro cuál va a ser la consecuencia de nuestras conductas. Y Sí, entonces, pues esto es la necesidad de por qué los padres tienen que estar como muy al pendiente y explicarles, ¿no? O estar como muy atentos, sobre todo a qué uso hacen los chicos del celular, ¿no? Y sobre todo, pues que sepan, ¿no? Que incluso, pues no solamente es o sea, desafortunadamente ahora con la inmediatez que nos dan las tecnologías, pues es simplemente apretar un botón y se fue. sí, Que eso también es un tema, sobre todo, por ejemplo, para los padres de familia que tienen hijos, como esta parte de decir, también ser muy conscientes de qué va a implicar el hecho de que tú, o sea, en el momento en que uno comparte material erótico, o sea, en el momento que tú le das clic, en ese momento salió de tu control. ¿Y qué pueda pasar con ese material? Ya no sabes. claro, Perdiste el control y entonces ese es un riesgo. O sea, tú sí, no sabes si eso va a acabar en las manos correctas o si eso va a subirse a las redes o si eso va a acabar en internet o si eso va a acabar en todo el grupo, porque me ha pasado escuchar de casos en donde, fíjate, y uno pensaría en la secundaria, no, me ha tocado casos en donde en las facultades estamos teniendo situaciones en donde pues el material que manda una chica a la pareja se pelean y el novio en venganza se lo manda todo a toda la escuela, a toda la facultad, ¿no? Y entonces, pues ahí vienen como toda la situación, ¿no? Digo, antes no pasaba, no teníamos acciones, pero ahora ya es, o sea, ahora sí se puede denunciar como delito y sí tiene ya como una pena privativa de la libertad, ¿no? ah, Entonces, eso por un lado, ¿no? Y bueno, también explicar a las personas, ¿no? Todos nosotros tendríamos que tener muy consciente que la información, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, pero incluso en la tele hablan ya mucho de los datos personales. O sea, sí, datos personales es información de personas físicas, o sea, es cualquier información de una persona física que la identifica. Entonces, incluso a nivel nacional, nosotros en México, pues hay leyes, hay particularmente una pues que protege el manejo que se hace o el procesamiento que se hace de datos personales, ¿no? Obviamente hay datos, hay información de las personas físicas que es más delicada, que se le llaman los datos personales sensibles, que es sí, información, pues que habla de tu intimidad, que es información que si no se maneja bien puede generarte discriminación, ¿no? Por ejemplo, tengo SIDA, ¿no? O en su ah, momento el COVID, ¿no? O sea, era también, información sí, que te podía discriminar o que te podía generar un riesgo grave, ¿no? Entonces, esta información, de hecho, o sea, hay reglas para poder trabajar con este tipo de información. La ley sí dice, tú no puedes utilizar esta información, compartirla, usarla si no tienes el consentimiento del dueño. Entonces, no solamente estamos hablando de que hay protección o medidas en la parte de delitos, en la parte penal. También vamos a ver que hay otras leyes, ¿no? Que pueden, digo, que nos dan un mecanismo de defensa tal vez más desde la vía administrativa, pero que se pueden poner quejas. Por ejemplo, el INAI es la autoridad, ¿no? El Instituto Nacional de acceso a la información y protección de los datos personales. El INAI está, de hecho, enfrente de esta plaza, ay, ¿cómo le llaman? Esta que está muy al sur. Ah, ahorita me acuerdo. Bueno, Perisur, está de Perisur, exacto, gracias. Sí, está enfrente de, pues sí, incluso te puedes ir hasta en el Metrobús y está enfrente. Ese es el instituto. Ya tiene también medios en internet, el INAI, en donde tú puedes hacer tus quejas, ¿no? En donde tú puedes presentar la queja, ¿no? Y explicando lo que te sucedió y obviamente al menos una multa, pues sí se gana la persona, ¿no? Obviamente este es un mecanismo, un medio de defensa, pero la otra obviamente pues también es el Ministerio Público y también pueden ser los dos, Ministerio Público más ir al INAI, más hay quien incluso hasta puede entablar un juicio en la vía civil por daño moral. O sea, a lo que voy es, sobre todo para las personas perjudicadas, no es me pasó, o sea, sí hay medios y mecanismos que puedes implementar para poder, obviamente, pues digo, al menos pedir, o sea, pedir castigar, ¿no? De alguna manera, esa justo violación a tu intimidad, ¿no? a tu intimidad, exacto. Entonces digo,
Obviamente que pues lo que tú decías, ¿no? O sea, el primer riesgo es este, ¿no? O sea, hay que tener conocimiento sobre todo, bueno, pues los padres, ¿no? Como de, sí, o sea, sí hay leyes, ¿no? Es que aquí, digo, el hecho de que las personas no estén informadas, el hecho de que no ejerzan sus derechos, que no conozcan las leyes, esa es otra historia, pero de que existen mecanismos de defensa para actuar, claro que los hay. Hay quien me decía, fíjate que alguna vez que platiqué este tema, había quien me decía, bueno, Roxana, pero es que una ley no le va a devolver a la persona su paz, su tranquilidad, no le va a devolver de repente, o sea, el hecho de que le pongan a alguien la multa, no le va a devolver como, pues eso que se rompió, ¿no? O sea, como esto de que ya quedó o sea, ya quedó expuesta. Y yo dije, sí, totalmente de acuerdo, la ley, o sea, el que se imponga una consecuencia legal no lo va a hacer. Por eso es muy importante la prevención, o sea, entonces es como cuando yo digo, sí, eso ya es cuando se rompió el plato, pero entonces es aquí donde es muy importante tener en cuenta, ¿no? Sobre todo los padres de adolescentes, como hay que Exacto. hacer mucha campaña de prevención, sobre todo con los menores de edad, con los adolescentes, ¿no? O menores de edad, porque ahorita tú decías, sí, pasa que ahora tenemos a niños, o sea, a niños de 8 años, o sea, estamos hablando de 7, 8 años, segundo de primaria, en donde ellos ya están como tal, pues expuestos a pornografía. Entonces, esto pues no es como de pareja, o sea, uno pensaría como, pues las parejas de, no, pues es que es algo que ya está, ¿no? Entonces, pues digo, ¿qué riesgos, o sea, qué de manera preventiva, qué podemos pues sobre todo platicar con los hijos? Fíjense, pasa mucho en adolescentes que a veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, para ellos creen que porque está en el celular la imagen está segura. No es cierto, los celulares se pueden hackear. Ahora ahora todo lo que existe, por ejemplo, con tecnologías, bueno, hay muchos hackers, hay muchas personas, virus, ¿no? Hay un montón de herramientas para poder ingresar a tu celular sin que te des cuenta. De hecho, no sé si ustedes han escuchado de personajes, por ejemplo, personalidades del mundo del espectáculo. Tenemos a Jenny Rivera, ¿no? Tenemos también, por Claro, ejemplo, a Montserrat Olivier, o sea, tuvimos, o incluso hasta personajes como Jennifer Lawrence, ¿no? Que ya la que hizo los Juegos del Hambre, ¿no? En donde ellas pues creían que sus imágenes iban a estar seguras en su celular, las hackean y las imágenes son expuestas, ¿no? Entonces, pues sí, es una realidad que no porque lo tenga seguro ahí en el celular, pues va a estar de lo más protegido, ¿no? Entonces, bueno, pues no es una garantía. Luego, por ejemplo, otra cosa que les pasa a los adolescentes y que los pone mucho en riesgo, por ejemplo, fíjate que ellos, digo, todo mundo lo pasamos. Cuando somos adolescentes creemos que, híjole, el de enfrente es el amor de mi vida, que me voy a sí, casar con él, meto las manos, todo meto por él, ¿no? Doy mi corazón. Pero sí, ustedes saben, ¿no? Nosotros ya de adultos sabemos que a las personas se les tiene que conocer bien, o sea, que las personas y aún así no las acabas de conocer. Realmente este tema de a quién le entregas tu información, ¿no? O sea, a quién le estás compartiendo algo como tan íntimo, realmente metes las manos al fuego por esa persona. O sea, a veces en estas relaciones amorosas, pues desafortunadamente los adolescentes confían 100% en la primera persona que se les pone enfrente, ¿no? Entonces digo, tener como mucho esta comunicación con ellos, ¿no? Estar sobre todo como muy al ojo con quién hablan, quiénes son sus amigos, ¿no? Con quién interactúan, si pasa algo, con qué papás voy a tener que ir a platicar o a conversar, ¿no? exactamente, sí. Ujú. Súper importante, ¿no? Digo, también pues algo que pasa hoy en día es eh, a raíz de que tenemos tantas redes sociales, ¿no? Que tenemos sobre todo tanto bombardeo de estímulos, pues hemos visto que, por ejemplo, a diferencia de otras épocas, ¿no? Por ejemplo, ahora, pues este tema de a lo mejor salir con poca ropa o los desnudos, ¿no? O sea, como que ahora es como más frecuente poderlos ver fácilmente en el Facebook, en el Instagram, o sea, es como, pues ya para ellos se les hace como algo muy común, ¿no? O sea, como algo de, pues práctica normal, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues también, ¿no? Esta parte de estos desnudos expuestos, pues les generan a ellos la idea como que pues no hay problema pues, de estar generando como esta exposición, ¿no? Y no es que esté mal, sino sobre todo el tema es el riesgo que se corre en las manos incorrectas, ¿no? exacto. Luego, otra de las cosas que es interesantísimo, sobre todo en los adolescentes, es, bueno, pues antes en nuestras épocas nos tocaba mucho nos tocaba que nuestros padres nos dijeron, bueno, al menos sí me dijeron como, pero si te embarazas, ¿no? Como que el mayor miedo era que El una que te chica quedara embaraces. Ajá, así, claro, justo.
Y entonces ahora, pues, ¿qué creen? Con estas prácticas de sexting es como el de, bueno, yo no tengo relaciones sexuales, pero pues sí, es como el, ok, el compartir estas imágenes nos mantiene entretenidos en la parte sexual y es una manera en que yo garantizo que no me voy a embarazar, ¿no? O sea, que es como un sustituto de relaciones sexuales, ¿no? O sea, como es como Ok, una moneda de cambio, una moneda emocional para mantener la relación, ¿no? Como en el de, ok, pues a lo mejor a mí mis papás no me dejan salir a las fiestas, pero mira, te mantengo en la relación entretenida con el material, ¿no? ah, Entonces, bueno, pues digo, ustedes van a ver que pues los adolescentes encuentran la manera. El tema es sobre todo pues la concientización de pues todo lo que, o sea, sí, no te vas a embarazar, pero hay otra serie de situaciones que sí pueden pasar, ¿no? ujú, También pues vamos a ver pues que esta cultura pues también está muy enfocada sobre todo en mostrar el físico, ¿no? O sea, en como en el qué tan, o sea, está como muy enfocada sobre todo en mujeres en la cultura del físico, ¿no? claro, sí. Y pues esta parte tan cultural como de tanta exposición, ¿no? O sea, como incluso tú ves hasta la forma en cómo se incita, a veces en cómo se tienen que vestir, ¿no? Jóvenes, adolescentes, pues bueno, propicia obviamente que pues esta generación de contenidos pues se tenga a la orden del día, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son algunas de las causas, ¿no? Pero ya entrando ya más a detalle en la parte de riesgos, bueno pues lo que yo les decía, en el momento en que esa información sale de tu control, o sea, tú le das clic, tú ya perdiste completamente la posibilidad de tener control sobre esto, ¿no? Entonces, Ajá. hay personas, tú vas a ver, ¿no? Que pues hay personas que desafortunadamente pues pueden llegar a utilizar esta información pues para extorsionarte, ¿no? Que por eso te digo que hay delitos como la sextorsión o incluso, fíjate, está también esta parte de delito de grooming, Ah, este grooming, obviamente son adultos que se hacen pasar por niños para obtener materiales de niños y que esto alimenta pues realmente todas estas redes de pedofilia, ujú, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces el niño puede creer que está hablando con otro niño igual, pero en realidad quien está atrás de la pantalla es el adulto, ¿no? Entonces, por eso insistimos en la necesidad de estar como los padres muy al pendiente de con quién habla, ¿no? Fíjense, y eso es algo importante que yo creo que hay que tocar para los padres en los temas del el uso de celulares, ¿no? Porque ahora ah, ya todo mundo trae, los chicos traen celular. Mucho de lo que los jóvenes alegan es mi privacidad. Sí, pero eres menor de edad. ¿Sabes? O exacto. sea, si es tu privacidad, pero eres menor de edad y yo soy responsable de lo que a ti te pase y también de lo que hagas y de lo que te pase, ¿no? Exacto. Entonces, algo que sí es como importante es como ok, si van a proporcionar celulares, no va a tener contraseña, va a ser una contraseña que yo sepa, ¿sabes? O sea, que yo adulto sepa para poder estar monitoreando qué estás haciendo, qué mandas, con quién lo mandas. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, hacer este monitoreo realmente nos asegura que al menos tú tienes conciencia de qué le están mandando, ¿no? ¿Qué está recibiendo? Porque a veces también es muy cierto que hay, por ejemplo, chicas que reciben contenidos que nunca pidieron, que nunca solicitaron, que ahí, sobre todo, la recomendación cuando pasa esto con las chicas es, si tú recibes algo que tú no, o sea, es importante que tú lo elimines. O sea, si tú te quedas con la información, luego puedes estar involucrada en un tema de complicidad, ¿no? Por estar recibiendo, o sea, tú recibes un contenido de alguien que a lo mejor no está dando el consentimiento. Y el hecho de que tú agarres, ¿no? Porque a veces el compañerito que está dolido porque lo tronaron de la secundaria, Claro, sus compañeros, y el compañero se le hace fácil mandárselo a su otro amigo. Ya el hecho de que tú recibas contenido que pues tú no lo pediste, no, pero en el momento en que tú haces algo con ese contenido y no tienes los permisos, las autorizaciones, pues ahí ya o sea, ya te estás volviendo cómplice y autor también de una conducta delictiva. Entonces, ujú, por eso es muy importante como tener ahí muy consciente que el riesgo es como sé consciente. Si tú no, si esa persona no tienes los consentimientos de esa persona, sí puedes meterte en una situación legal, ¿no? oye, Y bueno, también eso nos pasa a los adultos, ¿no? O sea, a mí me ha tocado muchas veces en Facebook que de repente me llega información explícita. Obviamente puede ser de gente que recién agrego, ¿no? O a veces de que ni son mis amigos en Facebook y de repente llega ese material y sí me quedo así como, ¿qué hago con esto? Obviamente lo elimino y todo, ¿no? Pero pienso yo, ¿no? O sea, esto le puede llegar a cualquier persona, niño, adolescente, que ya tiene Facebook y todo, y también, como tú dices, estamos expuestos.
sin ni siquiera estar buscando, ¿no? Como ese tipo de información. También a los adultos, pues nos ocurre, ¿no? Sí, justo, y has dado el clavo, porque yo creo que este tema, bueno, pues bueno, nos da para todos, ¿no? Que decías tú, para todas las edades, aun cuando quizás aquí pues estamos poniendo un poquito más de foco en la parte de los menores de edad, porque bueno, pues no están conscientes, pues eso no quita que también hay muchos adultos que no tienen presente las consecuencias y que pues creen que se puede hacer y deshacer, pero bueno, pues que la realidad es que no. Y bueno, pues quizás por último, Linda, digo, también por efectos del tiempo, a mí me gustaría, pues, a manera de conclusión, pues dar algunos consejos, ¿no? Sobre todo Sí, de medidas de, ¿y qué hacer, ¿no? O sea, ¿cómo ¿qué puedo hacer? realmente usar la tecnología, sí, para disfrutar con mi pareja, pero obviamente, ¿qué tengo que tomar en cuenta, sobre todo si yo decido generar estas prácticas, ¿no? Ujú. Bueno, primero, tomar en cuenta los riesgos, ¿no? O sea, aquí, como yo les decía, una vez que la fotografía y el material audiovisual o con los contenidos eróticos o sexuales explícitos sale de tu control, pues ya no tienes control. O sea, ese es un riesgo que tú debes de tomar en cuenta, ¿no? Ok. También tomar en cuenta quién es el otro, ¿no? O sea, qué tanto conoces a la pareja. ¿Realmente es una persona confiable? ¿Lo conoces en los momentos en los que se enoja? ¿No? Porque hay personas que tú sabes, bueno, se enoja, pero es una persona muy decente cuando se enoja, ¿no? Ujú, ujú. Es una persona que a lo mejor sabe, tiene regulación emocional, controla sus emociones, tiene cabeza fría antes de actuar, ¿no? Pero si de repente tú ya estás viendo que la persona a la que tú le compartes, pues es una persona que a lo mejor apenas conoces, ¿no? O que de repente se violenta o de repente entra en situaciones de mucha impulsividad, pues quizás a lo mejor habrá que pensar dos veces antes de, pues, compartir algo tan delicado, ¿no? Ok. Otro punto bien importante, tienes que tener el mutuo consentimiento, o sea, realmente si tú vas a generar esa práctica con una pareja, tiene que venir de manera consentida, o sea, se vuelve ya un delito cuando hay una de las partes no consciente o no está de acuerdo. ¿No? Bien. Entonces, y bueno, ya enfocado en los menores, pues sí es muy importante comentarles, los menores de edad no pueden dar consentimiento ellos solos, ¿no? Porque también me ha tocado de repente chicos pero ella sí quiso. No, es que los menores de edad no es que ella quiera, los menores de edad el consentimiento lo dan los padres o tutores, los representantes legales, los adultos. Ellos son los que dan los consentimientos para los niños, los menores de edad. Antes que cumplas 18, aunque la niña te lo haya dicho, no, No, tiene que venir bien. el consentimiento de sus padres. Entonces, eso que también lo sepan los adolescentes, como de no, si ella, aunque ella te diga que sí, eso, si no te dio el permiso el padre, olvídalo. O el padre tutor o representante legal, no tienes nada y eso te puede meter en problemas, Claro. ¿no? Medidas de seguridad. Esto sobre todo quizás para parejas, para adultos, es los celulares. Obviamente, pues hay, por ejemplo, aplicaciones en donde te permite mandar ya fotografías o materiales encriptados. Esto quiere decir que están cifrados, que no se pueden ver por alguien de afuera si no tiene cierta clave. O sea, es como ponerle candados, ¿no? Sí, Inclusive también hay estos mensajes ya en WhatsApp en donde el mensaje nada más trae la foto y nada más durante cierto tiempo y después se autodestruye la foto, ¿no? exacto. También, por ejemplo, llega a pasar, ¿no? Que en las cámaras tú no sabes en qué momento. Entonces, también hay aplicaciones que te avisan cuando alguien le sacó una foto a tu pantalla, ¿no? O sea, a tu imagen o a lo que, o sea, que alguien le puso el print screen, ¿no? O sea, la impresión de pantalla. Eso Sí, también, digo, para que lo tengan ahí en cuenta, pues sí hay medidas tecnológicas que nos pueden ayudar, sobre todo, pues para cuidar, ¿no? O sea, nuestra protección de los datos en los dispositivos móviles. Em, Otra de las cosas importantes, no usen Wi-Fi público en las redes. Yo sé que las plazas o luego el gobierno ya puso el Wi-Fi público, son de no, las redes que menos seguridad tienen. seguro. Ahí Ok, sí, bien. eso no. Y bueno, pues importantísimo lo que yo les decía, revisen antes de enviar, ¿no? O sea, estén bien seguros de lo que ustedes manden. Acuérdense, no se queden con información que no sea suya, elimínenlo, porque si no, bueno, se podría entender que pues ustedes están involucrados. Y Ah, bueno, pues es ojalá que esta maravilloso, información, sí, súper tip, Roxana, para estar justamente como al tanto, tanto adultos, adolescentes, como niños también, ¿no? Estar al tanto también de nuestros niños en estos temas. Oye, Roxana, qué maravilloso, muchas gracias por esto que nos compartiste. Vamos a tener obviamente más oportunidad de platicar de otros temas contigo, porque bueno, pues todas tus especialidades, por supuesto que nos ayudan mucho a nutrir esta parte de la salud mental, emocional, sexual, bueno,
integral totalmente, ¿no? Entonces, qué padre que nos compartes ahora este gran tema del sexting para que todos pues nos ayudemos en ese sentido, ¿no? A estar informados. ¿Dónde te pueden localizar tus redes sociales para que te sigan? Donde puedas compartir información o te contacten para consulta también. Me pueden encontrar como psico, de psicología, psico, abo, A, B grande O, abo Rox, ROX, todo junto, en Instagram, en Facebook como Roxana González. Y bueno, pues estoy a la orden. Perfecto, Rox. Muchas gracias una vez más, bueno, pues por compartir con nosotros y nos vemos en la próxima con más temas, ¿no? Claro que sí, va a ser un honor, un gusto, claro que sí. Muy bien, bueno, muchas gracias, Rox. Te mando muchos saludos, abrazos, qué bueno verte también. Y estamos en contacto. Y bueno, pues muchas gracias por ver este episodio más de Biopsicodrama, la verdad del alma. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bien, espero que les haya gustado esta especialista que, bueno, pues tiene mucha información acerca del sexting. Tomen sus precauciones, tomen todo lo que esta especialista nos compartió para que puedan ustedes prevenir en caso de que sus menores puedan estar siendo víctimas de algún tipo de extorsión, de algún tipo de manipulación o de abuso también sexual a través del sexting, que es muy importante. Y bueno, pues nos vemos con otro capítulo más adelante de su espacio biopsicodrama.